Bueno, pues yo creo que está siendo muy productivo y yo creo que seguro que muchos profesores estáis tomando ideas de cómo todos estos canales de los que oímos hablar cada vez más y que a veces resultan tan ajenos, incluso como puede ser el caso de TikTok, pueden llegar a tener aplicaciones en el día a día de prácticamente cualquier asignatura. Vamos a seguir trabajando en la idea del vídeo como recurso educativo en tiempos de pandemia. Y en la siguiente ponencia pues veremos algunas claves para editar y usar vídeos educativos como recursos didácticos. Para ello contamos con otro creador de contenido absolutamente excepcional como es José Antonio Lucero, que está por ahí conmigo. Hola José Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Con muchas ganas de estar aquí este ratito con vosotros. Pues lo mismo podemos decir. José Antonio es docente y es creador de contenido en el canal La Cuna de Halicarnaso, que además estaba viendo que ahora mismo cuenta ya con más de 200.000 suscriptores. Has pasado ya la barrera. No sé si te dan botoncito de YouTube por los 200.000 o todavía tienes que esperar al medio millón. No sé en qué rangos te dan como el trofeo, ¿no? Un poco. Bueno, YouTube da un botón a los 100.000, que está por ahí arriba, y ya tienes que esperar al Ajá. millón. Yo no sé si Y ya tienes que llegaré esperar al a... millón. Sí, sí. De todas formas, tampoco es Bueno, una pretensión mía que tengo ahí. Bueno, está bien que te den algún reconocimiento, pero bueno. claro. Bueno, yo me parece que es un reconocimiento que dada la temática y el trabajo que hacéis, como los otros ponentes que hemos tenido, bueno, yo creo que también es importante transmitir a los profesores la audiencia que tenéis, audiencia además opcional, ¿no? Que nadie les pone una pistola en la cabeza para que se suscriban al canal, sino que es gente que verdaderamente despertáis el interés de esas personas. Bueno, no te voy a robar más tiempo. José Antonio, te dejo con tu ponencia y hablamos al final. Muchas gracias. Estupendo, muchas gracias. Pues voy a compartir pantalla, ¿vale? Estoy encantado de estar aquí con vosotros, como decía. Y durante este ratito que vamos a pasar o que vamos a disfrutar ahora, me gustaría que reflexionásemos precisamente sobre la edición de vídeo educativo, ¿no? He estado escuchando antes a Pedro, gran amigo mío también, a hablar sobre redes sociales, pero en mi caso vamos a centrarnos en los vídeos, en la edición de vídeo. Y a mí me gustaría que de este ratito que tenemos, esta media horita que tenemos ahora, si me está escuchando algún docente, que supongo que sí, pues me gustaría que reflexionase un poco sobre por qué la edición de vídeo puede ser un recurso importante o interesante pues, para determinados procesos educativos y cuáles son pues, las ventajas que podría tener, ¿no? Mirad, ¿cuándo comencé yo a editar vídeo? Pues todo comenzó en el año 2015, ¿no? Estaba escuchando antes a Pedro y también hablaba de ese mismo año y bueno, me gusta coincidir con él, ¿no? Esta imagen que tenía aquí a la izquierda es la de la captura de pantalla más antigua que yo guardo de mi canal, de La Cuna de Halicarnaso. Es como si fuese prácticamente un tesoro arqueológico para mí. Por aquel entonces, yo tenía, si veis bien en la imagen, 121 suscriptores, que seguramente eran pues 30 alumnos míos, otros 30 amigos suyos y 21 despistados que aparecerían por ahí, ¿no? La intención con la que yo creé ese canal, hablaremos ahora de ello, pero no era ni mucho menos, ni por asomo, el hecho de llegar a las personas que hoy en día llego con La Cuna de Halicarnaso. Como bien veis a la derecha, ¿no? Es un canal, acabo de hacer ahora mismo la captura para ponerla aquí en la presentación, pues que llega a más de 200.000 suscriptores y tiene pues, más de medio millón de visitas mensuales, ¿no? Es algo que me abruma muchísimo y todavía incluso me da hasta vértigo, ¿no? El ver cómo un proyecto personal que creé, al igual que Pedro antes no hablaba de su propio canal, pues yo pues, en un proceso pues, paralelo también creé simplemente pues, para ayudar a mis alumnos, ¿no? Vamos a hablar un poco de eso, de por qué decidí crear en el año 2015 contenido educativo. ¿Qué razón me llevó a ello? Pues mirad, yo en el año 2015, pues no llevaba mucho tiempo dando clase, ¿no? Yo no me he presentado antes, pero soy profesor de Geografía e Historia también, como mi amigo Pedro. Y cuando yo comencé a dar clase, me di cuenta de que tenía poco tiempo en el aula pues, para hacer lo que yo quería hacer con mis alumnos, ¿no? Yo no quería ser un profesor que hablase mucho de historia,
que utilizase la mayor parte del tiempo de aula explicando, sino que yo quería también que mis alumnos utilizasen ese tiempo de aula para reflexionar, para pensar, para poner en práctica contenido, para adquirir competencias, para ver una película, para jugar. Quería usar tiempo de aula para cosas que me eran muy difícil con el gran temario que los profesores de ciencias sociales, de geografía e historia tenemos, ¿no? ¿En qué usamos los docentes nuestro tiempo de aula? Pues mirad, esta encuesta que veis aquí en imagen, este gráfico de barras, nos dice, bueno, es una encuesta ya de hace algunos años, realizada entre el año 2014 y el año 2017. Nos dice que en torno al 60% del tiempo de aula que usan los docentes hoy en día, lo usan para explicar contenido nuevo, ¿no? Es decir, el hecho de que el profesor llegue, toque dar la lección sobre el antiguo régimen, hable sobre el antiguo régimen, explique sobre todo aquel periodo, pregunte si hay dudas, generalmente no las hay, porque los alumnos preguntan poco, muchos de ellos, otros sí, lógicamente. Y esa explicación que el docente suele dar, pues además muy bien, de los buenos docentes, ¿no? Lógicamente, es una explicación que suele ocupar gran parte del tiempo de aula, ¿no? Cuando el profesor quiere poner en práctica ese contenido, tiene poco tiempo. Y eso es, por tanto, lo que yo quería intentar darle la vuelta, ¿no? Aquí en este congreso se ha hablado de Flip Classroom. Yo os voy a hablar al final de este breve ratito precisamente sobre el concepto de Flip Classroom, o sobre al menos lo que yo entiendo como tal, y por qué los vídeos educativos pues, me han ayudado a aplicar este enfoque, ¿no? En el año 2015 también yo me propuse hacer vídeos educativos porque notaba, ¿vale?, que los intereses, que el ocio, que el entretenimiento de mis alumnos había cambiado. Aquí hay dos imágenes y una de ellas tiene ya precisamente ha hablado Pedro en la anterior presentación que he estado escuchando, ¿no? Mirad esta noticia de 2015, a la izquierda, dice así: YouTube ya influencia más que la televisión entre los consumidores jóvenes. Y esta noticia que veis a la derecha, el 92% de los adolescentes usa las redes sociales, ¿no? Por tanto, cuando yo empecé a dar clase, empecé a escuchar a mis alumnos en los cambios de clase, en los recreos, en los pasillos, y hablaban de personas que no eran futbolistas, que no eran cineastas o actores de cine, que no eran presentadores de televisión, que no salían en Sálvame, me di cuenta de que los intereses de personas de 12, 13 años de entonces ya no eran los mismos que aquellos intereses de los 12 o 13 años que tenía yo, hace ya algunos años, más que ellos, ¿no? Por tanto, me di cuenta de que la manera, o más que darme cuenta, pues confirmé que la manera en que mis alumnos, por ejemplo, intentaban aprender, se relacionaban con contenidos diversos que se encontraban en la red, era diferente a la manera en que yo lo hacía. Era un aprendizaje interconectado, basado en el uso de algunas herramientas, como puede ser YouTube, y era un aprendizaje pues, que tenía también un valor, ¿no? Hoy en día, si os pregunto a vosotros, los que estáis ahí, os preguntaría, cuando queréis aprender algo, ¿a dónde vais? Seguramente la mayoría de vosotros diréis que buscaréis un tutorial en YouTube o en Internet para averiguar alguna cuestión, ¿no?, sobre cómo montar una mesa de escritorio, ¿no?, por ejemplo. Por tanto, con estas ideas en la cabeza, me presenté en YouTube, con estas ideas y con estas pintas, ¿no? Esto es del año 2015, esta es la captura de pantalla de mi primer vídeo. Por aquel entonces no tenía pretensión ninguna, como os decía, sobre convertirme en youtuber. Yo simplemente quería subir vídeos para que 30 alumnos de segundo de ESO del curso 2015-16 tuvieran material didáctico para poder trabajar en casa. Ninguna pretensión mía era alcanzar, digamos, la repercusión que la cuna de Halicarnaso tiene, ¿no? Y si todavía hoy en día vais a mi canal y cogéis el último vídeo, que es este que veis aquí, cuya captura veis, estoy con muchos titubeos, con muy poco dominio, ¿no?, de la cámara, de la edición, de la exposición a través de un vídeo, ¿no? Eso ya lo he ido ganando con los años, ¿no? Bien, como os decía, me gustaría que de aquí salgan, digamos, la reflexión, sobre todo si sois docente, de por qué los vídeos educativos me pueden ser interesantes. Y para eso me gustaría haceros algunas preguntas, ¿vale? Por ejemplo, seguro que muchos de vosotros estará pensándose, yo un vídeo jamás voy a grabar porque
yo jamás me voy a salir detrás de una pantalla, ¿no? Eso, pues, suele ser una barrera común. Me he encontrado con muchos docentes que me dicen que jamás van a salir detrás de una pantalla porque tienen miedo, porque no tienen tal vez mucha desenvoltura, etcétera, ¿no? Pero en realidad no es necesario. Yo quitaría también ese miedo diciéndoos que no es necesario que seáis vosotros los que estéis ahí detrás. Simplemente podemos utilizar vídeos, podemos crear vídeos con recursos audiovisuales sin la necesidad de que mi imagen aparezca. Con mi voz vale. Os recomiendo, por ejemplo, algunos canales buenísimos. Os voy a recomendar uno que es, pero eso es otra historia, de otro amigo también bueno nuestro, que es Andoni, que él no sale en sus vídeos, pero aún así se aprende mogollón con ellos, ¿no? También otra pregunta que seguramente os haréis. ¿El vídeo tiene que ser muy largo? En realidad no. Digamos que en los vídeos educativos podemos agruparlos en dos grandes tipos, ¿no? En primer lugar, podríamos llamar aquello que se denomina píldora educativa. En segundo lugar, podríamos editar un vídeo lección. ¿Qué es una píldora educativa? Seguramente alguno de vosotros dirá, bueno, yo no necesito grabar un vídeo de 10 minutos. Yo lo que quiero grabar es una pizarra y mis manos explicando cómo se analiza sintácticamente un complemento directo. Y para eso lo único que necesito es un vídeo de 3-4 minutos y, como os decía, una pizarra a través de la que escribir, ¿no? O tal vez vuestra intención es grabar un vídeo un poco más extenso, donde dividáis, por ejemplo, la unidad didáctica de un currículum en varios vídeos, como es mi caso lo que yo hago, y ese vídeo pues requiera ya tal vez un poco más de edición. Si, dependiendo del tipo de vídeo que tal vez os venga mejor para vuestra práctica educativa, pues requeriréis más tiempo, menos edición, más recursos, ¿no? Y también otra pregunta que podemos hacernos, ¿qué recursos tenemos a nuestro alcance? Es importante que pongamos, que no perdamos de vista los recursos que tenemos para poder editar un tipo de vídeo u otro, ¿no? En la mayoría de los casos, seguramente los recursos que ya tenéis a vuestro alcance os vale para editar buenos vídeos educativos. Es decir, un ordenador portátil o sobremesa, un teléfono móvil con una buena cámara, que suelen tener ya las cámaras, los móviles que usamos, y poco más. En realidad, cuando yo comencé a crear esos vídeos que habéis visto antes con esa imagen y tan amateur que estaba yo, lo único que tenía era un ordenador portátil con una webcam y unas diapositivas que explicar. Y ya está, no tenía nada más. Luego, poco a poco, he ido comprando y creando y haciéndome con unos recursos, digamos, que han revestido a mi canal de una apariencia un poco más profesional. Pero realmente esa apariencia profesional no es necesario cuando lo que queremos es crear vídeos que ayuden a nuestros alumnos, ¿no? Y la última pregunta que podemos hacernos, y la más importante tal vez, ¿tengo tiempo o no tengo tiempo? ¿No? El tiempo, que es algo tan limitado, es algo tan valioso para todos nosotros, es un factor importantísimo. Por tanto, ¿tengo tiempo para poder, digamos, practicar con la edición de vídeo? Pues tal vez me pueda ir a un tipo de vídeo un poco más elaborado. ¿No tengo tiempo o tengo un tiempo muy limitado? Pues tal vez lo que podamos hacer es grabarnos una pantalla o hacer streaming, como nos ha explicado antes Pedro, ¿no? A través de Twitch, ¿no? Que realmente no requiere una edición, ¿no? Bien, haciéndonos después estas preguntas, ya podríamos empezar, digamos, a dar algunos consejos, ¿no? Y es lo que yo me voy a permitir daros para editar vídeo educativo. Por ejemplo, os recomiendo sobre todo que si vais a salir en la cámara o si vais a poneros delante de una cámara, uséis una cámara no compleja, sobre todo que podáis entender. Mucho tal vez corramos el riesgo de comprarnos una cámara, digamos, con mucho potencial, pero que nos va a costar usarla para poder editar vídeos, ¿no? Yo os recomendaría que empezaseis simplemente por vuestro teléfono móvil. Os recomendaría también que a la hora de que tengáis muy en cuenta la luz. La luz es importantísima para grabar un vídeo y va a ser también una cuestión que va a determinar si se nos va a ver bien o no. Yo os recomendaría que buscaseis primero una buena luz natural, nunca de espaldas, lógicamente, a la luz. Y luego, si tenéis dificultades para encontrar esa luz natural, podéis hacerlo pues, con un aro de luz, por ejemplo, o con algún sistema de iluminación que de manera pues relativamente barata, ¿no? De hecho, el aro de luz que yo tengo, ¿vale? Lo tengo aquí, es un poquito ya más grande, ¿vale? Es esto que tenéis aquí, no lo voy a poner ahora porque, bueno, no os deslumbraría incluso. Este aro de luz
Me costó unos 60 euros y la verdad es que es lo que utilizo pues, para grabar y me da unos resultados fantásticos, vamos, que parece que tengo un sol en la cara cuando estoy grabando, ¿no? Enfrente de mí. Pero yo creo que con la luz natural podemos empezar y puede darnos muy buenos resultados, ¿no? Con respecto a otro aspecto también importante, que tal vez mucha gente no tiene en cuenta, el fondo. Yo recomendaría que buscaseis un fondo amable o un fondo neutro para salir. Y aquí os voy a comentar una pequeña anécdota mía personal, ¿no? Que es la siguiente. Mirad, a la izquierda podéis ver una captura de pantalla de uno de esos primeros vídeos que yo editaba, ¿no? Si reconocéis los póster que tengo ahí detrás, son tal vez los de las dos películas más violentas o de las más violentas que se ha hecho nunca, ¿no? Que es La Naranja Mecánica y Reservoir Dogs de Quentin Tarantino, ¿no? Lógicamente, ¿no? Os podéis imaginar muchos de los comentarios que me llegaron. Oye, ¿cómo es posible que un profesor haciendo vídeos educativos tenga ese fondo de pantalla, esos pósters, ¿no? Yo no había caído en eso, porque eso eran pósters que yo tenía ahí detrás. Así que, bueno, me propuse, digamos, cuando intenté pues, cambiar un poco de mi canal, pues me propuse también crear un fondo un poquito más proclive a la edición de vídeo educativo, ¿no? Que es este que veis todavía aquí detrás, ¿vale? Que es el que veis también en pantalla. Y también algo importante, procurad que se os oiga bien. Esto es importantísimo. Yo creo que es más importante que vuestros alumnos os escuchen bien, de manera nítida. Más importante os decía que os viesen. Al final da igual que un alumno te vea o que que alguien que está detrás del vídeo te vea en 4K Full HD o HD. Lo que sí que importa y es muy relevante es que eso se escuche bien. Yo lo que sí que recomiendo siempre es que la primera vez o el primer desembolso que se haga a la hora de proponerse editar vídeo educativo sea un buen micro, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy usando aquí uno, ¿vale? Que pues seguramente los resultados de audio que os está dando son muy buenos en comparación a si uso, por ejemplo, el micrófono pues, que tiene integrado este ordenador que estoy usando, ¿no? Bien, dicho esto, después de estos 4 consejos básicos, voy a permitirme daros otros consejos un poquito más avanzados, ¿no? Consejos ya no solo para editar vídeos educativos, sino también para hacer buenos vídeos educativos que atraigan a tus alumnos, ¿no? Este primer consejo que yo os daría es el siguiente. No penséis que por el hecho de crear vídeos a vuestros alumnos ya les va a encantar, ¿no? O es sinónimo de infinita diversión. No es así. ¿Por qué? Os podéis preguntar. Porque realmente ya nuestros alumnos, los chavales y chavalas de hoy de 12, 13, 14, 15 años, ¿no? Están muy acostumbrados a este lenguaje audiovisual. El vídeo para ellos no es algo extraordinario, es una herramienta común que ellos usan diariamente y si habéis estado atentos a la presentación anterior de Peter, os ha hablado precisamente de la cantidad de vídeo que se consume hoy en día, ¿no? Por tanto, yo creo que los vídeos educativos que creemos tienen que tener algo más. ¿Algo como qué? Pues, por ejemplo, que yo creo que es importante que imprimamos a nuestra exposición a través del vídeo, de vez en cuando, un toque dinámico, un toque de humor, un toque, en definitiva, que rompa una monotonía, ¿no? A mí me gusta siempre aquí recomendar que los docentes que creamos vídeos tenemos que ser en el vídeo igual que si estuviésemos delante de los alumnos, ¿no? Y a mí me gusta también hacer ver pues que la manera en que me podéis ver en un vídeo es la misma manera en la que yo estoy entre mis alumnos. Es decir, muchos docentes se esfuerzan en crear muy buenas clases con exposiciones dinámicas, motivadoras, entusiastas, pero cuyos vídeos luego pues son tal vez aburridos, monótonos, ya sabéis, ¿no? No muy motivadores para sus alumnos. Al igual que en clase ya somos muy buenos exponiendo y dando clase, también así tiene que ser nuestro vídeo. Y no es necesario tampoco que aquí pues hagamos alarde de grandes recursos, sino simplemente pues un toque de humor, pues que aprovechando, por ejemplo, el recurso que podamos hacer de manera muy sencilla, si veis aquí en imagen, estoy en un vídeo en el que explico la Guerra de la Independencia, lo empiezo con una llamada telefónica de Francisco de Goya. Esto es simplemente algo muy tonto de coger el móvil, cambiarle a un contacto que me estaba llamando el nombre y la imagen y ya eso lo aprovecho pues para poder
explicar quién fue Goya en esa guerra de la independencia a través de esa llamada telefónica, ¿no? Con eso, con esos pequeños toques, intento que los vídeos sean un poco más dinámicos, un poco más motivadores para mis alumnos, ¿no? También algo importante, intento usar recursos que acompañen a mi vídeo, ¿no? Recursos como pueden ser, por ejemplo, imágenes, diapositivas, como veis a la izquierda, o incluso también escenas de películas o de series que utilizo en pequeños extractos, ¿vale? Para enriquecer los vídeos pues los vídeos que hago en mi canal, ¿no? Y también dentro de estos consejos que os daría, de nuevo, otra vez, iría a la duración y al formato. Que tengamos muy en cuenta qué tipo de vídeo estamos creando, para qué tipo de duración es más proclive o más idónea, ¿no? Si nuestro vídeo al final es para explicar algo en concreto, lo ideal es que no supere los 5 minutos, ¿no? Eso sería aquello que llamábamos píldora educativa. Si nuestro vídeo es un poco, si lo que queremos abordar es un poco más extenso, pues ya ahí sí que tal vez podríamos irnos a los 10, a los 15 minutos, ya 15 minutos tal vez sería mucho, ¿no? Pero más o menos es la duración que tienen mis vídeos, ¿no? Hablar ahora de editor de vídeo es algo complejo, pero bueno, voy a permitirme daros algunas pinceladas. Si alguno ya docente que me esté escuchando ahí se puede quedar con alguna de estas de estos editores, ¿no? Por ejemplo, si lo que no queremos es salir en el vídeo y me vale con explicar una diapositiva o una pizarra digital o lo que sea, os recomiendo, por ejemplo, el programa Screencastify, os recomiendo también el propio PowerPoint de siempre, que ya lo hace, o para aquellos que tengáis dispositivos iOS, sobre todo iPad, os recomiendo Explain Everything. Para aquello que queráis probar con la edición de vídeo sencilla y gratuita, ¿vale? Os recomiendo, por ejemplo, los editores multiplataforma gratuitos como pueden ser OpenShot, que lo tenéis a la izquierda. Os recomiendo también un editor de vídeo que se llama WeVideo, que es gratuito y lo más interesante es que se maneja a través de un navegador, no necesita la instalación de un programa. O para aquellos que tengáis dispositivos iOS, os recomiendo un programa, una app llamada TouchCut Studio. Y por último, para aquellos que estéis utilizando o que queréis utilizar un editor más potente, de manera intermedia, sin entrar en consideración de editores pues mucho más profesionales, os recomendaría para Windows y también para Mac, ¿vale? Para multiplataforma, Filmora Wondershare, que es un editor pues, muy sencillo y también dentro de los rangos de precio, digamos, de los editores de vídeos profesionales, yo creo que es de los más asequibles. Para aquellos que tengáis dispositivos Mac, pues os recomiendo iMovie, que es un editor buenísimo, que es el que yo, por ejemplo, he usado durante mucho tiempo. Ya si alguno quiere atreverse a editores de vídeo profesionales, os recomendaría editores como pueden ser, por ejemplo, Adobe Premiere o Final Cut Pro, que es el que, por ejemplo, actualmente utilizo yo, ¿vale? Como os decía, no vamos a entrar aquí en cuestiones sobre propios editores porque no nos daría tiempo, pero sí que me gustaría responder a la pregunta. Bueno, hemos editado el vídeo, pero ¿un vídeo de por sí tiene valor? ¿O qué valor tiene, ¿no? Lo importante de un recurso educativo, como puede ser un vídeo o cualquier otro, es intentar ponerlo en un contexto educativo e intentar sacarle partido, ¿no? Y para eso, como os decía, el mejor partido que yo he podido sacarle a mis vídeos es utilizando un enfoque pedagógico llamado Flip Classroom, clase invertida. Este enfoque pedagógico propone que aquello que yo decía antes, para lo cual utilizábamos más tiempo de aula, que es la explicación, digamos, se destierre, ¿vale? Esto queda un poquito de feo decirlo, pero desterrarla al trabajo individual de los alumnos previo y utilizar el tiempo de aula para poner en práctica ese contenido que los alumnos han visto o han trabajado previamente en su casa, ¿no? Esto es algo, parece muy sencillo, pero esta pequeña inversión, ¿vale? de la explicación y los tradicionales deberes tiene unas implicaciones muy interesantes que lógicamente ahora mismo no me daría mucho tiempo a exponer, pero sí que a mí me ha servido mucho porque me ha dado tiempo, primero, a poder aplicar otras estrategias en el aula que son aquellas que yo quería poner en práctica. Y también ha cambiado, digamos, la manera en que yo estoy en mis clases y también la manera en que mis alumnos están en sus clases. Es decir, utilizando este enfoque y gracias también al uso de los vídeos educativos, tengo más tiempo para ayudar a mis alumnos de manera pues más cercana a ellos, entre sus mesas. Y además, la manera en que mis alumnos están en clase ya no es
la mayor parte del tiempo para ver a otra persona cómo explica, cómo trabaja, cómo escribe en la pizarra, sino es también una manera de estar de mis alumnos en clase más activa. Además, otra idea importante, ¿no? Esto de la Flip Classroom puede ser muy interesante porque, digamos, que nos ayuda en un contexto educativo como puede ser aquel que se avecinaba hace un año o que tal vez se avecine dentro de poco, ¿no? Que es el contexto educativo de pandemia, ¿vale? Y ese dato también es interesante o tenerlo en cuenta. No sé si estáis familiarizados con este concepto que es el de la taxonomía de Bloom, pero la taxonomía de Bloom es un concepto enunciado por Benjamin Bloom, un psicólogo pues, muy reputado en el siglo XX, que hablaba de aquellas actividades cognitivas que realizamos que redundan en un mayor o menor aprendizaje, o en un aprendizaje más o menos significativo. Y la taxonomía de Bloom categoriza estas actividades cognitivas hasta poner en la cúspide a la creación, al hecho de crear, como aquella actividad cognitiva que tiene una mayor implicación en nuestro aprendizaje. La taxonomía de Bloom no dice que no tengamos que recordar, que es aquella que, como veis, se encuentra en la base, sino dice que para que aprendamos tenemos que pasar por cada uno de estos estados o estadios, ¿no? En mi caso, la taxonomía de Bloom la he tenido muy en cuenta a la hora de diseñar una experiencia de aprendizaje Flip Classroom, ¿no? Como esta que veis aquí, y os la resumo de manera muy rápida para que tampoco nos comamos mucho tiempo, ¿no? A mí me gusta distinguir en mis alumnos dos tipos de espacio de aprendizaje, individual o grupal. El espacio individual es aquel que los alumnos hacen en su casa, viendo esos vídeos educativos que yo les he editado, tomando apuntes sobre ellos y también respondiendo una serie de preguntas. El espacio grupal es aquel que los alumnos hacen en clase, no necesariamente grupal, pero sí teniendo en cuenta que está en un contexto de grupo, donde primero intento repasar y resolver dudas sobre esos vídeos que los alumnos han trabajado y donde también en una segunda y una tercera sesión, teniendo en cuenta que tenemos 3 sesiones a la semana de mi materia, realizamos actividades de aula pues, a través de metodologías activas. Si os dais cuenta, ambos espacios de aprendizaje, casa y clase, tienen su respuesta en la taxonomía de Bloom, ¿no? En casa los alumnos, digamos, que fundamentalmente se encargarían de recordar y entender, y en clase se encargarían de evaluar y de crear fundamentalmente. Dos cuestiones así muy importantes. A mis alumnos he intentado enseñarles tomar apuntes. Por ejemplo, os recomiendo que busquéis o profundicéis un poquito más en aquello que se llama notas Cornell, que es una manera de tomar notas que intenta jerarquizar ideas principales, notas y resumir, por ejemplo, un vídeo para ayudar a los alumnos a sacar lo importante de aquello que trabajan en casa, ¿no? Y también os recomiendo esta aplicación que se llama Edpuzzle, que es una aplicación a través de las cuales los docentes podemos enriquecer el vídeo, ¿no? Enriquecer significa que, por ejemplo, a los vídeos que intentemos que nuestros alumnos vean, podemos añadirles preguntas o podemos comprobar a qué hora, por ejemplo, lo han visto o cuánto tiempo han echado en ver el vídeo, ¿no? Esto es una aplicación pues, que nos permite hacer todo eso. Muy, muy interesante. Y por último, ya digamos, para terminar esta ponencia, ¿no? ¿Por qué sigo hoy en día, 2021, haciendo vídeos educativos? Os he comentado antes que comencé en el año 2015, hoy día, 6 años después. ¿Por qué? Pues porque me he dado cuenta de que en determinadas circunstancias, no todas, porque no, el vídeo educativo no es una panacea, es un recurso más, pero en determinadas circunstancias a un buen número de alumnos les ayuda a multiplicar el efecto de aprendizaje en revistiendo al vídeo, sobre todo, de aquello que veíamos, de Flip Classroom, ¿no? De una estrategia de aprendizaje donde, sobre todo en el aula, se pone más el foco en otros enfoques pedagógicos, como puede ser el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en proyectos, o la gamificación o las rutinas de pensamiento, ¿no? Por poner ejemplos de todo ello. Por tanto, estos vídeos me permiten tener más tiempo de aula pues, para poder aplicar estos enfoques, ¿no? Asimismo, también creo que es importante el potencial que nos ofrece Internet y los dispositivos móviles, ¿no? Yo tengo la suerte de que en el alumnado que yo tengo, que tampoco es de unos recursos económicos muy altos, el 100% de mis alumnos tiene acceso a Internet en su casa.
Por tanto, ¿por qué no aprovecharnos de todo eso y llevar los recursos educativos o los contenidos educativos que siempre han sido los mismos, ¿no? El antiguo régimen, la Revolución Francesa, a otro tipo de escenarios como pueden ser los vídeos? Y por último también, lógicamente, volviendo otra vez a la situación que vimos ahora, la propia situación de COVID nos empuja a barajar otro tipo de recursos como pueden ser los vídeos, cuyo objetivo es llevar una explicación a el dispositivo o a la casa de nuestros alumnos. Y con esto, como os digo, pues he intentado ayudaros un poco a comprender o a valorar los vídeos como un recurso educativo muy interesante para llevar a vuestras aulas. Muchas gracias, José Antonio. Ha estado genial. Además, me gusta que ha sido muy práctica. Yo he sacado capturas de pantalla aquí, según ibas hablando de determinadas cuestiones de la edición de vídeo, que había muchas herramientas que no conocía y no sé, cómo has contado todo el proceso desde el comienzo, la edición y tal. La verdad es que me ha parecido muy interesante. Tengo ganas de la mesa redonda de ahora porque la verdad es que las 3 charlas me han gustado mucho. Sí que a ti, en tu caso concreto, antes de dar paso a la mesa redonda, quería preguntarte por un par de cuestiones relativas al tiempo. En parte una pregunta me la hacen a través de Twitch y otra, pues bueno, es la otra parte, ¿no? Por un lado, el tiempo que te lleva a ti generar estos vídeos. Vamos a pensar, bueno, evidentemente, pues hay te vas especializando, ¿no? En la medida en la que haces vídeos ya los irás generando más rápido, pero vamos a ponernos, por ejemplo, al día de hoy, cuánto tiempo más o menos puedes emplear en esta edición de vídeo. Y la segunda parte de la pregunta es, cuando hablas de Flipped Classroom, a mí me sonaba un poco, me daba, si fuera padre, ¿vale? Si fuera padre con niños, con alumnos, ¿no? Me haría miedo de que todo ese tiempo, ¿no?, que entendemos que es la visión de la exposición, que tú decías que además consumía mucho tiempo, al llevarlo a casa, si como todos los profesores hicieran lo mismo, el chaval estaría como sobrecargado de tiempo en casa. ¿O no? ¿En la práctica te parece que es mejor gestionar el tiempo así? Con respecto a la primera pregunta, ¿no?, del tiempo que a mí me lleva de edición, intento pues optimizar mucho ese tiempo y, como bien has dicho, al final con la práctica hace que todo sea un poquito más fácil, ¿no? Entonces a mí me lleva a editar un vídeo de unos 15 minutos, unas 5 o 6 horas, ¿no?, o 7, tal vez si me pongo mucho. Lógicamente es mucho tiempo que entiendo que muchos docentes no podrán dedicarle, pero como me gusta siempre incidir, no todos los docentes tienen que hacer vídeos como yo o como cualquier otro docente. Mis vídeos son un tipo de vídeo. Tal vez, a lo mejor, muchos docentes necesitan simplemente ponerse delante de una pantalla, explicar, ponerse detrás de una pizarra, explicar y ya está. Y tal vez eso no consuma mucho tiempo de edición. También, en mi caso, entra en juego un poco que es algo que me gusta, ¿no? Que me gusta editar vídeo, que me gusta YouTube. Y entonces eso ya entra un poco en el terreno del hobby, ¿no? Y con respecto a la segunda pregunta, sí que es cierto que si todos los docentes mandamos todos vídeos, lógicamente el trabajo del alumno puede verse perjudicado en casa, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo tengo me pongo una norma a mí mismo siempre, que es la de que los alumnos solo ven un vídeo a la semana. Yo lo que le mando a mis alumnos es un vídeo a la semana. Claro. Eso es una norma mía porque no quiero, lógicamente, sobrecargarles, ¿no? Pero también me ha pasado algo. Muchos docentes, muchos alumnos y sus padres me han dicho que de todos los deberes que tienen que hacer, ¿no?, de matemáticas, lengua, inglés, tal, los de geografía e historia son los que menos le pesan. Porque son deberes que consisten en ver un vídeo, tomar una serie de apuntes o responder una serie de preguntas que yo les hago, ¿no? Son deberes que no requieren un proceso cognitivo superior, ¿no? Como antes que hablamos de eso. Son deberes incluso que muchos padres me dicen, pues ahora me siento yo con mi hijo o con mi hija y me pongo a verlo. Y además recuerdo aquello que yo daba de historia y que me encantaba. Entonces son deberes asequibles. Entiendo que a algunos sí que les lleva más tiempo que otros, pero en la mayoría de las ocasiones son deberes que los alumnos pueden realizar sin determinada dificultad, ¿no? Entonces no requieren mucho más tiempo que tal vez, pues no sé, otros tipos de deberes. Y como os digo, intento ser muy ordenado y que mis alumnos lo trabajen una vez a la semana. Intento ponerle, por ejemplo, el vídeo a mis alumnos 2 semanas antes o 3 para que tengan tiempo de ordenarse y de planificar su trabajo, ¿no? Más o menos así sería. Pues genial, nada, me ha respondido perfectamente José Antonio, así que te desconectamos ya para volver a conectarte porque ahora estás en la mesa redonda. Hasta ahora. Salgo y entro. Hasta ahora. Venga, hasta ahora.